Cuando Benedict Allen y su perro, Cashew, emprenden la aventura de sus vidas, su sueño de niño pronto se vuelve una lucha por sobrevivir. Perdí el control de la situación. ¡Pum! Luchaba por vivir. Varado y solo, debe atravesar 160 kilómetros de la selva más inhóspita del planeta. Parecía que la selva quería matarme. Debe enfrentarse a lo más mortal de la naturaleza. ¡Cállate! Era aterrador, como si algo fuera a atacarme. ¡Vamos! Y soportar la locura que el bosque induce. Fue un sueño muy egoísta que ahora iba a ser mi perdición. Sobreviví. Solo en el Amazonas. Estos eventos duraron más de 28 días en la selva amazónica. Esta es una historia real. Benedict Allen, de 22 años, siempre ha sido un soñador y está viviendo el mayor sueño de su vida. Está siguiendo los pasos de su padre, convirtiéndose en un aventurero. Mi padre era piloto de pruebas y era muy emocionante tener a alguien tan admirable volando aviones sobre la casa. Y simplemente asumí que algún día estaría en una aventura igual que mi padre. Solo quería ser como uno de esos grandes exploradores como Cook, Stanley o Livingstone. Para su primera expedición, Benedict llegó a la selva más extensa de la Tierra, la poderosa selva amazónica. Cuando era niño leía mucho en mis libros sobre El Dorado, esa mítica tierra de oro. Pero nadie encontró El Dorado y pensé que tal vez ese sería mi destino. Su compañero en esta aventura es un perro callejero que se le unió durante el viaje. Estaba solo y ese perro me recordaba a mis perros en casa. Lo llamé Cashew, que en indio significa perro. Así que para mí simplemente era un perro. Pero empezó a ser más que un perro. Empezó a ser mi amigo. A pesar de su entusiasmo juvenil, esta es la primera gran aventura de Benedict. Está intentando atravesar más de 1.600 kilómetros de selva densa e inexplorada. Así que él confía en 2 guías locales para ayudarlo a sobrevivir. Me enseñaron cómo sentirme a gusto en la selva, que para mí era un lugar desconcertante. Me mostraron qué podía comer, qué debía evitar y cómo cazar. Dependía completamente de estos 2 hombres y su impresionante conocimiento, porque yo no sabía nada, ya sabes, absolutamente nada. Durante 3 meses, se adentraron en la más vasta selva tropical, cerca de la supuesta ubicación de El Dorado, la ciudad de oro. Benedict fue advertido sobre peligrosos mineros ilegales que merodean la zona, y hay indicios inquietantes de que no están solos. Los indicios eran muy preocupantes desde el principio. En el agua había botellas vacías de cachaza, que es como un ron barato. Se sentía que había forasteros en el bosque. Me advirtieron que eran asaltantes, ladrones, personas acusadas de asesinato. Se habían dirigido a la selva porque aquí había una oportunidad de ganar dinero rápido.
A pesar del miedo de Benedict, deben encontrar un lugar para acampar antes que oscurezca. Nos adentramos entre los árboles y nos topamos con un asentamiento. Pero mientras yo estaba preocupado, mis guías estaban fascinados. Uno de los guías recogió un abrelatas y se preguntaba para qué servía. Vámonos. Vámonos. De repente, llegó este tipo, Méndez. Él era el típico minero. Solo sentí que debía salir de ahí. Vámonos. ¿Qué estás haciendo aquí? Entonces, Estamos buscando el dorado. ¿El Dorado? Estamos viajando al sur por la boca del Amazonas. No, mi amigo. Si viajas para Ayachera, muy peligroso. Los rápidos están muy fuertes, pero puedo ayudarte. Méndez se ofreció para llevarme río abajo hacia el Dorado. Él conoce un sendero donde yo podría caminar desde el río hasta el mundo exterior. ¿Está bien? Nos divertimos. Y pensé que tal vez había juzgado mal a este minero, porque quizás era bueno. Y acepté este plan, al menos estaría yendo en la dirección correcta. Ok. Benedict acepta la oferta y se prepara para pasar la noche. Pero a medida que avanza la noche, siente que algo no es lo que parece. Me desperté sintiendo que algo estaba mal. Y pensé que debía revisar algunas cosas para estar seguro. Me puse las botas y fui al río, para ver si mi canoa todavía estaba allí y asegurarme de que todo estuviera bien. Escuché a Méndez y a su secuaz. Estaban hablando de mí. Decían, ¿por qué no le cortamos el cuello ahora? ¿Por qué no le cortamos la garganta ahora? Los indios que tendrán problema si lo matamos. No. A ellos les da igual. Comencé a sentir miedo y una descarga de adrenalina. Vamos, lo hacemos ahora. ¿Quién lo va a hacer? Yo lo haré. Cuando está durmiendo. Y me di cuenta de que simplemente me iban a matar. Pensé solo en correr, salir de ahí. Entonces, corrí hacia mi canoa. Y de repente, estaba en la oscuridad en mi canoa con mi perro. Y con su leal amigo Cashew, Benedict se aleja del peligro. Sentí alivio. Tuve esta horrenda y terrible revelación de que no estaba nada seguro. De pronto estaba rodeado por la selva en plena noche. Me sentía muy solo. Sin sus guías, Benedict se encuentra varado en una selva que parece infinita, sin saber la ruta de salida. Realmente era el principio de una pesadilla. Cashew. Vámonos de aquí.
Después de remar por 1 hora, decidí calmarme y arrimarme a la orilla. Armé un campamento y supe que debía enfrentar la situación. Y esa situación era que mi gran sueño de niño se había acabado. Solo pensaba en salir de ahí. Sentía la sangre latir en mi cabeza. No tenía idea de qué había en la selva, ni si tenía lo necesario para poder sobrevivir. Día 1. Al amanecer, vi la inmensidad del lugar y allí estaba yo, solo, en medio de la selva. Fue aterrador. Y pensé, no, vamos, es el primer día. Revisé mis suministros, comprobando si tenía lo suficiente para salir de la selva. Buen chico. Según Benedict, tiene suficiente arroz, azúcar y carne seca para 2 semanas. Tiene una red para mosquitos, un machete y un kit de supervivencia. Todo lo que necesita para sobrevivir. Si quería volver a ver a mis padres, debía arriesgarme y encontrar un sendero para salir de la selva. Pero Benedict sabe que buscar una ruta para salir significa adentrarse en aguas completamente desconocidas. Iba río arriba adentrándome cada vez más. De no encontrar un sendero, iba hacia el olvido. Empezaba a tener un poco de esperanza. Y aparecieron los rápidos. Recuerdo pensar, vamos, cálmate, tienes que salir de aquí. Pasé bastante tiempo jalando la canoa. Fue un trabajo duro. Era una lucha constante contra el río. Día 3. Después de 3 días en el río luchando contra los rápidos, la dura realidad golpea a Benedict. Está adentrándose cada vez más en la selva y todavía no hay señales del camino. Para el tercer día, mi entusiasmo se había desvanecido. Solo pensaba en la cantidad de rápidos que había. No aparecían en el mapa y eran interminables. Físicamente me sentía un desastre. Tenía las manos destrozadas y quemadas por jalar la cuerda. No sabía cuánto tiempo más podría seguir. No era que me estuviera quedando sin comida, simplemente estaba perdiendo la fe.
Al llegar la tarde, Benedict y Cashew habrían superado lo peor de los rápidos. Ahora pueden seguir buscando una manera de salir de la selva. Recuerdo que comencé a remar hacia aguas más calmas, pero no había llegado lo suficientemente lejos. De pronto, todo se descontroló. Comencé a retroceder. Fue muy aterrador. Estaba luchando por mi supervivencia. Debía mantener la canoa a flote. Y entonces, ¡pum! La canoa se quebró con el impacto. Todo acabó en el agua. El perro, los suministros y yo. Fue un momento de terror al darme cuenta de que no solo estaba perdiendo mis pertenencias, también estaba luchando por mi vida. Intentaba recuperar el aire mientras me ahogaba. Finalmente logré abrirme camino hacia la orilla del río. Recuerdo que intentaba comprender la situación, y la situación era que había perdido prácticamente todo lo que necesitaba para sobrevivir, hasta la compañía de Cashew, el perro. Fue un momento triste, porque él era mi amigo, mi compañía. Él era todo para mí. Y mientras Benedict se sienta a la orilla del río, se da cuenta de que junto a Cashew, su esperanza de sobrevivir se desvanece lentamente. No tenía comida, y eso me impactó. No tenía mi hamaca, ni la red para mosquitos. Tenía la cabeza llena de preocupaciones. ¿Terminaría muriendo de hambre? ¿Moriría lentamente de malaria? Era difícil imaginar cómo podría terminar todo, pero no parecía probable que volviera a ver a mi familia. Benedict sabe que nadie lo estará buscando, porque su expedición no debe terminar por al menos 3 meses, y sin comida ni suministros médicos, tendrá suerte si sobrevive una semana. La situación era muy clara. Si de alguna manera me quedaba donde estaba, simplemente moriría. Debía salir de ese lugar cuanto antes. Revisé los recursos que me quedaban para salir de la selva. Tenía una mochila, una botella de agua, un machete y mi equipo de supervivencia. Tenía anzuelos, línea de pesca, bengalas de emergencia y una brújula. Cosas simples pero esenciales. Saqué mi pequeño cuaderno y dibujé un mapa con todo lo que podía recordar. Benedict se da cuenta de que el río ya no es una ruta viable, y la única salida posible es caminar directamente por la selva e intentar salir a pie. Así que dibujé una línea punteada, y ese será mi camino de salida. Fue un gran momento, alejarme de la luz del sol y adentrarme en lo desconocido. Y Benedict se adentra en uno de los lugares más inhóspitos del planeta: la selva amazónica. La selva que tenía delante era muy distinta a la que recordaba.
Todo era mucho más denso y difícil de atravesar. Sabía que tenía que tener muy claro qué debía hacer y cómo continuar. Benedict se da cuenta de que cruzar esta selva será una tarea monumental. Deberá recurrir hasta la última pizca de experiencia que tiene si quiere salir de aquí con vida. Calculo que caminando recto, unos 160 kilómetros, llegaría al mundo exterior. Así que pensé, voy a contar cada paso. Cuando llegué a 100 pasos, hice una pequeña marca en un palo, para saber si estaba más cerca de salir. Durante horas, Benedict lucha por abrirse camino a través de la selva, pero cuando cae la noche ya no puede avanzar. Y cuando oscurece, las temperaturas bajan abruptamente. Entonces construye un refugio utilizando una técnica que aprendió de sus guías. No me parecía tan mal y sentí orgullo. Luego me acosté y me di cuenta de que estaba empapado. Había más humedad saliendo del suelo. Me recosté. Sudaba sin parar y luego comencé a sentir un frío terrible. La realidad es que Benedict no está preparado para esto en absoluto. Con tanta humedad no puede mantenerse seco ni caliente. Y sin su mosquitero, no tiene manera de protegerse contra la enfermedad mortal que más teme, la malaria. Luego los insectos comenzaron a acercarse y comenzó una larga noche. Día 4. Estaba terriblemente exhausto, después de haber pasado toda la noche despierto por los insectos. Tuve que encender un fuego y secar mi ropa, solo para alejarme de la humedad agobiante que me iba desgastando más y más. Me sentía muy abrumado por la selva y solo pensaba, tengo que salir de aquí, debo salir de este lugar. Benedict reanuda su caminata para salir de la selva, pero hasta ahora solo ha logrado recorrer 6 de los 160 kilómetros que tiene que atravesar. Hace 4 días que no come y está comenzando a debilitarse. Sentía calambres en el estómago. Y sabía que, si no conseguía algo de comida, iba a morir de hambre. Empecé a pensar en cómo podría obtener alimento en este lugar tan amenazante. Intenté calmarme y empecé a construir unas trampas. Benedict sabe que para atrapar un animal debe encontrar su sendero. Clavas 2 líneas paralelas de palos en el suelo para guiar al ratón por un solo camino. Y al final colocas un poco de cebo. Eso activa un mecanismo. Un tronco cae y aplasta al ratón. Así consigues un roedor para comer. Era tan lento fabricar esas trampas y esperar a que pasara un animal. Era realmente exasperante. Y pensé, aquí soy completamente incompetente. No pertenezco a la selva y además parece que la selva lo sabe.
Es como si me hubieran descubierto. Cada especie aquí ha aprendido a sobrevivir, y aquellas que no, mueren. Y yo seré el próximo, porque no sé cómo manejarme aquí. Ni siquiera puedo hacer una simple trampa. Temía cada noche. Era cuestión de encender fogatas, encontrar agua para hervirla y poder beberla. Esto tomaba tiempo, cuando ya estaba agotado de intentar avanzar por la selva. Solía temer la soledad de la noche. Esperaba la mañana, pero no traía alivio. Me sentía atrapado en una rueda, sin avanzar. Día 11. Benedict logró abrirse paso a través de 40 kilómetros de selva, apenas una cuarta parte del trayecto que cree que lo llevará al mundo exterior. Lo único que ha comido son brotes de helecho, pero no es suficiente, y empieza a sentir los primeros síntomas de desnutrición. Tenía mucha hambre y me sentía débil. Cada día avanzaba menos y me sentía más confundido. Y debilitado por el hambre, su cuerpo resiste cada vez menos el ataque constante de la selva. Los insectos eran un gran problema. Y las picaduras. Algunas empezaban a infectarse y supurar. Todo esto era evidencia de que estaba siendo atacado. Y de repente había un árbol. Un árbol con bayas. Recordé que mis guías habían recogido las bayas y habían hecho una crema morada deliciosa. De repente tuve toda la energía del mundo. Tenía esperanza. Bebí todo este líquido nutritivo. Se sentía bien tener el estómago lleno. Benedict está tan débil que su estómago se volvió incapaz de digerir. La desnutrición se apodera de él y su cuerpo comienza a colapsar. Era una situación terrible. Podía comer, pero si lo hacía me sentía peor. No resolvía nada. Era como un castigo. A pesar de su debilidad, Benedict sigue adelante, pero su fuerza disminuye con cada hora que pasa. Sentía que algo más me estaba ocurriendo.
Empezaba a sudar cada vez más y más. Miraba mis manos y no paraban de temblar. Entraba en un estado de confusión porque no podía controlar mis pensamientos. Después de casi 2 semanas de lucha constante, finalmente Benedict cae ante su mayor temor. Y creo que es el sabor de la malaria del que siempre me habían advertido. Y ahora me toca vivirlo en carne propia, agotado y empezando a morir de hambre. Los parásitos de la malaria están destruyendo los glóbulos rojos de Benedict, privando a su cuerpo y cerebro de oxígeno. Y sabiendo que enfrenta una muerte casi segura, empieza a pensar en su familia, que está a más de 8.000 kilómetros de distancia. En ese momento sentí mucha tristeza y una sensación de derrota terrible. Y pensé que nadie iba a saber cómo fueron mis últimos días. Y también una sensación de decepción. Había fallado a papá y mamá. Pero la verdad es que este era un sueño que había perseguido de forma muy egoísta. Y ahora iba a ser mi perdición. Mamá y papá, los amo. No hay nada más que decir. Día 14. A medida que la fiebre avanzaba, mi progreso se volvía más lento. Era una lucha intensa dar un paso tras otro. Mi esperanza de salir de la selva se estaba desvaneciendo. De repente sentí que había algo ahí afuera, como si algo me acechara. Y pensé, vamos, mantén el control, no lo pierdas. De repente escuché un ruido. Tenía miedo de que fuera un jaguar. Y era aterrador esperar que algo saltara sobre mí en cualquier momento. Disparé un par de bengalas de emergencia. Nada. Y luego escuché un gemido. ¡Oh, Cashew! ¡Cashew! ¿Dónde estuviste? Increíblemente, después de desaparecer por 2 semanas en los rápidos, Cashew siguió el rastro de su amigo por más de 60 kilómetros de selva y de pronto el horror que vivía empezó a desvanecerse. De repente se sintió como un milagro, una señal de esperanza de que todo iba a estar bien de nuevo. Había alguien que entendía por lo que estaba pasando. Eso me devolvió parte de mi fuerza interior, algo que la brutalidad de la selva me había quitado. La reaparición de Cashew levantó el ánimo de Benedict y renovó su determinación por volver a casa, pero está gravemente desnutrido, lucha contra una enfermedad mortal y se le acaba el tiempo. Día 20. Ya llevaba 3 semanas de travesía,
casi sin comer nada en todo ese tiempo. Después de recorrer 110 kilómetros, Benedict se encuentra en una etapa avanzada de desnutrición. Los parásitos de la malaria invaden y destruyen rápidamente su cuerpo. Sabe que su condición es crítica. Era muy consciente de que el tiempo se me estaba acabando. Cashew parecía quedarse cada vez más atrás. No puedo seguir cargando con él. Cashew. 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 Ven. Y pensé, un momento. Eso es. Tienes carne de sobra. Pero era inconcebible que él pudiera ser mi comida. Cashew. Con el paso de las horas, comprendí que no solo sentía hambre, también estaba sufriendo deshidratación. La vida de Benedict pende de un hilo. La combinación de desnutrición y malaria lo obliga a beber cada vez más agua, pero esta escasea. En ese estado, Benedict no podrá sobrevivir más de 24 horas sin líquido. Estaba desesperado, lamiendo hojas, lamiendo piedras, solo para conseguir un poco de agua. Me encontré junto al perro, bebiendo agua como él, a lengüetazos. Sentía que el animal dentro de mí salía para sobrevivir. Me estoy volviendo como tú, Cashew. Estaba desesperado. Día 24. Para ese entonces era casi imposible seguir caminando. Era una situación límite. Mentalmente ya no entendía lo que estaba pasando. Ya no entendía dónde estaba. No sabía si era de día o de noche, o si todo era mi imaginación. Estaba perdiendo por completo la noción de quién era. Para entonces, Benedict estaba tan débil y la malaria tan avanzada que su cerebro comenzaba a apagarse. Su lucidez y sentido de sí mismo se desvanecían y sabía que la muerte se acercaba cada vez más. Estaba aterrado. Sentía que eran mis últimas horas de cordura. Escribía repetidamente, no debo morir, no debo morir. Benedict se da cuenta de que si no come de inmediato, este podría ser su último día con vida. De una manera u otra el momento iba a llegar. Y pensé, es hoy, este es el día. Día en que realmente puedo reunir mis fuerzas, tomar el machete y matar al perro. Sin el alimento que Cashew le puede dar, Benedict está perdido.
Ahora no tiene otra opción más que matar a su único amigo. En ese momento, me sentía como un verdugo. Recuerdo una cobardía terrible al acercarme por detrás, sabiendo que no podía enfrentarme a matarlo de frente. Le di un golpe en la cabeza por detrás. De pronto, había una salida de este infierno. En ese momento, solo pensaba en aprovechar lo más nutritivo: riñones, hígado, corazón, directo al fuego. Comí en silencio y con mucha tristeza, la verdad. Pero Benedict no puede digerir la carne. La malaria hace que su estómago rechace todo lo que intenta comer. Entonces comprende que acaba de perder su última oportunidad. Día 27. Día 28. Pensé que no podía empeorar, pero empeoró. Estaba tirado en el suelo, retorciéndome del dolor. Mi hígado y mis riñones estaban siendo atacados, y yo solo luchaba por no perder la razón. La malaria de Benedict ha entrado en su fase final y mortal. Los parásitos se multiplican y destruyen sus órganos vitales, haciendo que su cuerpo colapse. En menos de 24 horas, entrará en coma y después morirá. Este era el momento en que todo podía terminar muy rápido. Y sentí un pánico creciente. Tenía que salir de la selva, costara lo que costara. Como sea, tenía que seguir adelante. Y seguir dando un paso tras otro. Seguía adelante, con poco progreso y a veces sin avanzar nada. No podía pensar bien, ni siquiera ver mi brújula. En ese instante pensé, bueno, nunca voy a salir de aquí. Era demasiado grande para enfrentarla y estaba perdiendo esa lucha. Benedict simplemente no puede seguir adelante. Está muy debilitado por la enfermedad. Fue un momento terrible y de soledad total. Pensé, este es el final. Y de repente, entre toda esta desesperación, confusión y esta sensación de estar atrapado, una imagen que nunca voy a olvidar. Vi esta rama cortada. Tenía un corte viejo, de hacía días, pero estaba muy claro que lo había hecho un humano. Me di cuenta de que había varias ramas como esta. Estaba en el límite con el mundo exterior.
Comencé a investigar y de repente vi un sendero. Y bastó con verlo para saber que era verdad. Fue muy claro y todavía me emociona esta reconexión con el mundo exterior. Lo único que había estado esperando, por lo que recé, lo que imaginé, y fue absolutamente abrumador. Me encontré al fondo de un jardín. Frente a mí había una pequeña cabaña y también había un hombre. Y él simplemente se quedó mirándome, horrorizado. Y es lo último que recuerdo. Al reconocer los síntomas de la malaria, el agricultor cuidó a Benedict durante 3 días, hasta que lo llevaron a un hospital en Macapá, donde se recuperó por completo. Una semana después, Benedict regresó a casa para reunirse con sus padres. Mi vida no volvió a ser la misma. Desde entonces, Benedict ha estado explorando el mundo, cumpliendo su sueño de ser un gran aventurero, como su padre. Estuve explorando selvas, desiertos, el Ártico, llevándome al límite, intentando conectar con esa experiencia que fue tan profunda. Es algo que me ha perseguido desde entonces, algo que siempre llevaré conmigo. Definió el resto de mi vida. San José, Costa Rica. ¿No vienes? No, ¿Por qué? no quiero. Brandon y Brandy Wiley Basta. están juntos desde la universidad y han venido a Costa Rica en busca de viaje y aventura. Han planeado este viaje desde que se casaron 6 meses atrás. Conocí a Brandy en el 7º grado, pero ella se transfirió a otra secundaria. Luego nos reencontramos en la universidad y empezamos a salir. 2 jugos, por favor. A Brandon le encantaba la aventura. Era alguien muy independiente. Creo que lo que más me atrajo de él fue su lado aventurero. Me sacó de mi zona de confort un poco. Aquí tiene. Gracias. Vendimos todas nuestras cosas para dedicarnos solamente a viajar. Hola. Creo que lo que más nos atraía era lo desconocido. El hecho de que podíamos empacar lo básico, cierta cantidad de dinero y ver qué ocurriría. Aeropuerto de San José, 10 a.m. La aventura comienza con un vuelo de 160 kilómetros hacia un pequeño pueblo a orillas del Parque Nacional Corcovado. Diviértanse. Gracias. Adiós. Para llegar, volarán 30 minutos en una avioneta. Y Brandy tiene miedo. No está mal. Supongo que no. Volar no era algo que me gustara hacer. Recuerdo que tenía un poco de miedo al subirme porque era un avión pequeño. Ni siquiera podías estar completamente de pie adentro. Era diminuto, muy pequeño. Vamos a la primera fila. Podremos ver la cabina.
Mejor sentémonos en el asiento de atrás. Brandon dijo, oye, vamos a sentarnos en la primera fila. Por miedo dije que no. Quería sentarme más atrás. Así que nos sentamos en la segunda fila. Hay 6 pasajeros en el vuelo de hoy. El último a bordo es el americano Michael Packard, quien vive en Costa Rica y hace este viaje regularmente. ¿Cómo estás? Hola. Soy Michael. Brandon. Mucho gusto. Randy. He hecho el vuelo tantas veces que solo esperaba leer mi libro y regresar a la ciudad. Para mí, despegar da mucho miedo. Todo va a estar bien, cariño. Sí. Me concentraba en estar quieta, tranquila, y solo respiraba. Costa Rica es un país pequeño que tiene muchos bosques y montañas. Si hay poca visibilidad, volar a baja altura puede ser extremadamente peligroso. Se está nublando. Cuando miro por la ventana y veo nubes, me asusto un poco. ¿Vas a estar bien, sí? Sí. No me gusta volar allá arriba porque es bastante turbulento y en general usan avionetas. Pero en este vuelo, Michael ve algo fuera de lo común. Vi que los dos pilotos estaban conversando. Los vi un poco preocupados y me di cuenta de que estaban revisando las coordenadas de vuelo. Trataban de determinar su posición exacta porque no sabían dónde estaban. El avión tiene equipo de navegación básico a bordo. Los pilotos se están apoyando en cartas y mapas para llegar a su destino. Dame eso. Torre de control. Pero ahora están volando en una densa nube y con casi cero visibilidad. No se dan cuenta de que ya están fuera de rumbo y que se dirigen hacia una montaña. Se está oscureciendo. Tranquila. Me dijo, mira qué negras están estas nubes. Miramos por la ventana y se veía cada vez más oscuro. ¡Oh, Dios mío! ¡Por Dios! Es aterrador. Ese era mi peor miedo hecho realidad. Piensas que no saldrás vivo de eso. Estábamos yendo directo hacia la montaña. Íbamos a morir. Recuerdo haber pensado, ya no estamos volando. Pasamos por los árboles. ¿Estoy soñando? Sentí un vacío en el estómago. Mi mente se quedó en blanco. El ruido que hacían las cosas al romperse era horrible.
Lo primero que pensé fue, no vamos a salir de esta. Me despierto y está helado. Todo mi cuerpo está empapado en combustible de avión. Estaba en un avión de vacaciones. Y ahora estoy en un agujero negro, no puedo mover las piernas y hay sangre en todos lados. Brandy. Brandy. Brandy estaba cubierta de sangre y recuerdo que pensé, oh Dios mío. Brandy. 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 ¡Despierta! ¿Me puedes escuchar? ¡Despierta! ¿Puedes escucharme? Mi primer recuerdo es Brandon hablándome. Brandy, escúchame. Hay que salir de aquí. Estamos cubiertos de combustible. ¡Oh, Dios mío! Quítate el cinturón. ¡Vamos! Recuerdo que estaba completamente aterrada y desorientada. ¡Rápido! ¡Aléjate del avión! Afuera del avión, Brandy está horrorizada por la devastación de los escombros y los cuerpos de los dos pilotos. Había árboles caídos. Había un caos de partes de avión y cables. Había humo por todas partes. Había gente deambulando. Y había gente muerta. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Cómo permitieron los pilotos que esto sucediera? La alemana Silka Friedbold y el costarricense Álvaro Zúñiga también han sobrevivido al accidente, pero el peligro está lejos de terminar. El combustible del avión está empapando los escombros y Brandon está atrapado dentro. ¡Brandon! ¡Sal del avión! ¡Está en llamas! Recuerdo que tenía algo en las piernas. Brandon está atrapado bajo el cuerpo de un pasajero muerto. Adolfo Strasburgen de Costa Rica. ¡Apúrate, Brandon! ¡Aléjate del avión! ¡Aléjate del avión! ¡Rápido! ¡Aléjate del avión! Los sobrevivientes deben alejarse del combustible que se filtra, pero con dolor severo por las quemaduras extensas, Álvaro es incapaz de moverse. ¡Vamos! ¡Tenemos que alejarnos de aquí! Ahora capaces de percibir la magnitud de los destrozos, Brandon y Brandy se dan cuenta de lo afortunados que son de estar vivos. Las alas habían sido arrancadas y el fuselaje estaba torcido desde el asiento frente a nosotros. El avión estaba completamente destrozado. Vamos a la primera fila. Mejor sentémonos en el asiento de atrás. Por pura casualidad, la solicitud de Brandy de que se sentaran en la segunda fila les ha salvado la vida.
Solo recuerdo pensar, no tiene sentido que estemos vivos. Si alguien hubiera estado sentado en esa primera fila, habría muerto. Nosotros debimos morir. No tiene ningún sentido. No era nuestro momento. Cariño, mira. Brandon está ensangrentado y herido. Brandy es enfermera y actúa instintivamente. Mi esposa había estudiado para ser enfermera. Ella sabía instintivamente qué hacer. Los huesos alrededor del ojo estaban rotos y su rostro hinchado. También tiene cortes profundos en los brazos que están sangrando profundamente. Estoy bien. Silke está relativamente ilesa, pero parece estar traumatizada por la muerte de su amigo Adolfo. Cariño, soy enfermera, ¿de acuerdo? ¿Cómo te llamas? Silka. Silka no estaba para nada bien. Ella estaba mal psicológicamente. Había estado consciente todo el tiempo durante el accidente. Vi todo el accidente. Estaba muy preocupada por su estado mental. De repente, Brandon recuerda que había 6 pasajeros en el vuelo. Hay uno muerto en el avión y 4 sobrevivieron. Entonces alguien falta. Soy Michael, Brandon. ¿Dónde está Michael? Lo primero que recuerdo es despertarme boca arriba, mirando hacia el cielo y los árboles. Y pensé, oh Dios mío, acabo de sobrevivir a un accidente aéreo y estoy vivo. Estaba intentando recordar dónde estaba. ¿Dónde estaba el avión? Porque no veía nada a mi alrededor excepto árboles. La violencia del impacto ha lanzado el cuerpo de Michael Packard a unos 60 metros del avión. La adrenalina lo inunda. Él no está consciente de lo grave que son sus heridas. Estaba en shock, así que aún no sentía el dolor. Michael tiene el tendón de Aquiles roto y un ojo aplastado. Tiene 4 costillas rotas y un pulmón perforado. Es un milagro que esté vivo, pero necesitará un milagro aún mayor para sobrevivir. Michael. Y de repente escuché voces. ¡Michael! Comencé a moverme hacia las voces lo mejor que pude. ¡Michael! ¡Michael! Está aquí. Estamos aquí. Estaba feliz de que hubiese alguien más conmigo. Porque sabía que iba a ser difícil. Michael, soy enfermera. Apóyate en mí. Mírame, Michael. Soy enfermera. Te revisaré. Brandy se da cuenta al instante de que Michael está en graves problemas. No estaba bien. Estaba pálido, muy deshidratado y su ojo estaba hundido. Era el que más me preocupaba. Brandy está preocupada porque él podría tener hemorragia interna. Y si no se trata, podría matarlo en cuestión de horas. Un rescate rápido es poco probable. Se estrellaron a kilómetros de su curso original
y están completamente perdidos en los 15.000 kilómetros cuadrados de la impenetrable selva tropical de Costa Rica. Con Michael y Álvaro gravemente heridos, el tiempo corre. Presiona fuerte. La radio. Pude oír una radio. No sabía en qué idioma estaba, pero sin duda era una transmisión. Es la radio del avión. Su única conexión con el mundo exterior y la única forma de comunicar que han sobrevivido. Pero volver al avión lleno de combustible es un riesgo enorme. Me quedo pensando qué podíamos hacer. Si presionamos el botón, todo explota. Estamos en el medio de la nada, debemos hacer algo. Quédate aquí. Creo que no deberías ir. Tenía electricidad. Tenía mucho miedo de que el avión explotara. Brandon. Hazlo rápido. Tuve que pasar sobre el piloto, más combustible, más vidrio y más metal. ¿Hola? ¿Funciona? No. ¿Qué? No responde. Fue devastador. Estamos en una selva densa y las únicas personas que podrían darnos algún tipo de orientación eran los pilotos y estaban muertos. Es temporada de lluvias en la selva. Mientras el aguacero empapa el avión saturado de combustible, rápidamente se convierte en un diluvio. La lluvia solo empeoró todo. Era una lluvia torrencial. Estábamos agradecidos de que finalmente la lluvia iba a extinguir el fuego. Con los cables, el combustible y los circuitos mojados, ya no habría ningún riesgo de una explosión. Hay que cubrir a Michael. La lluvia les ha permitido darle algo de beber a Michael, que estaba muy deshidratado. Michael, te daremos agua. Apóyate sobre mí. Abre la boca. Escucha, estás deshidratado, ¿de acuerdo? Inclínate. Inclina la cabeza hacia atrás, ¿sí? Estás deshidratado. Escucha, Michael. Y con la lluvia, la temperatura baja rápidamente. Estaba oscuro, hacía frío y llovía. Sabía lo crítica que era la situación. Y la selva gana terreno. A pesar de sus heridas, Brandon sabe que si van a sobrevivir, alguien tiene que tomar el control. Sé que tu cara está rota y tu nariz está rota y tus amigos tienen sus costillas rotas. Pero debes hacer algo al respecto. El único refugio disponible está en los restos del avión. Brandon decide mover a Álvaro y Michael primero.
ya que son los más heridos y están en grave riesgo de hipotermia. Para Álvaro, el dolor de las graves quemaduras que sufrió en el accidente hace que cualquier movimiento sea una agonía. Una vez que los acomodamos ahí, no había espacio para nadie más. Después de que me metieron allí, los miré y se veían terrible. Ahora hacía frío y estaban empapados. Sentía una sensación de culpa, pero también sabía que me pusieron allí por una razón. Podía ver que mi condición estaba empeorando. Era una sensación muy profunda de depresión. Seguíamos con frío y seguíamos asustados, y aún no teníamos idea de qué hacer. ¡Escuchen! ¡Escuchen! Han enviado un helicóptero para buscar el avión desaparecido. Pero la tripulación no puede determinar su ubicación, ya que la baliza de emergencia del avión ha fallado. De casualidad, el helicóptero vuela directamente sobre los restos del avión. Fue un gran alivio. Supimos que nos estaban buscando. Comencé a pensar, oh Dios mío, voy a salir de aquí. ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí estamos! Pero en el denso dosel de la selva y las nubes, los restos del avión son invisibles. El avión destrozado y los sobrevivientes han sido tragados por la selva. Estaban justo encima de nosotros y no podían vernos. Perdidos en miles de kilómetros cuadrados de selva, sin una baliza para transmitir su ubicación, si no pueden ser vistos desde el aire, puede que nunca los encuentren. Recuerdo pensar que no teníamos posibilidad de que nos vean. Siete horas desde el accidente. La luz se está apagando, y con ello viene un nuevo conjunto de peligros. Lejos de sus cómodas vidas urbanas, los 5 sobrevivientes están totalmente perdidos. Vivo en la ciudad, voy a una oficina, no soy cazador. Desde que llegué estaba como un pez fuera del agua. Pero Brandon está decidido a hacer lo que pueda para cuidar de su nueva esposa y del resto de los sobrevivientes. Randy, necesitamos un lugar para pasar la noche y calentarnos. Brandon de verdad estaba cuidando de mí. Él era probablemente el más desinteresado. Siempre intentaba cuidar de todos menos de sí mismo. Silka. Oye, Silka, necesito tu ayuda. El equipaje había quedado esparcido en un área de 200 metros. ¿Cómo estás? Estoy bien. Solo me hubiera gustado no ver todo eso. Sí, claro. Mira, son mis cosas.
Recoge todo lo que puedas. Había comprado muchos pareos en Bali para venderlos en su tienda. Así que los usamos para vendar las heridas de los demás, para abrigarnos un poco, y recogimos toda la ropa que pudimos. Eso es todo. ¿Estás bien? Sí. ¿Lo tienes? Sí. Vamos. Espera un segundo. ¿Qué? La jungla se ha cerrado a su alrededor. Creo que era por aquí. Sin puntos de referencia y sin puntos de orientación, es imposible saber en qué dirección ir. No, espera. No es por ahí. Vamos. Me sorprendía que no habíamos caminado ni 50 metros y el avión ya había desaparecido. No lo sé. Todo se ve igual. Estamos en problemas. Es una situación peligrosa. Si se dirigen en la dirección equivocada, podrían perderse para siempre. Oigan, ¡Brandy! oigan. ¡Brandy! ¡Brandy! Brandon. Oigan. ¿Dónde están? Brandy. ¡Brandy! Estoy aquí. Está por allí. ¡Brandy! Sigamos su voz. ¡Brandy! ¿Dónde están? Estuvo cerca. Si se separaban del grupo, Brandon y Silka habrían tenido pocas chances de sobrevivir. Era terriblemente escalofriante ver cómo la jungla podía tragarse rápidamente un avión entero y a 5 personas. En el fuselaje destrozado, las 4 costillas fracturadas de Michael se mueven y crujen con cada respiración. Álvaro puede ver que está teniendo dificultades y hace su mejor esfuerzo para subirle el ánimo. Álvaro me decía, no te preocupes, Michael. Nos rescatarán mañana. Estarás bien. Eso me sorprendió. Estaba intentando subirme el ánimo a pesar de todo su dolor. Para empeorar las cosas, ahora Michael está respirando solo con un pulmón. El otro ha colapsado. Me dolía tanto el pecho que no podía respirar. Hola. Yo definitivamente estaba dudando si iba a sobrevivir la noche. Toma esto. Sabía que esa iba a ser probablemente la noche más larga de mi vida. No estaba entusiasmado. Tienes que abrigarte. Ahora que oscurece, Brandy está preocupada de que Michael no pueda sobrevivir la noche. Pensaba que todos teníamos poco tiempo, pero pensaba que Michael sería el primero en morir si no nos encontraban. Ella sabe que cualquier esfuerzo de rescate se pospondrá hasta las horas de luz del día. Ahora el objetivo es sobrevivir. Recuerdo que en ese momento sentía una sensación terriblemente abrumadora de que moriríamos. 10 horas después del accidente. Con la noche llega el frío. En lo alto de una montaña cubierta de selva, no hay manera de secarse, y el calor se desvanece rápidamente de sus cuerpos. Silka, ven aquí con nosotros. Está en shock. Quiere estar sola. Nunca había estado en un frío así. No había forma de evitar que todo el cuerpo temblara. Fue una noche brutal, fría y estábamos aterrados. En la oscuridad de la noche, son depredadores peligrosos los que acechan sus mentes.
Recuerdo que había olor a sangre. Yo lo conocía. Estábamos cubiertos de sangre e íbamos a traer algo. El olor a combustible de avión es particular. Pero el olor a sangre es aún más fuerte y se impone a todo lo demás. ¿Qué demonios es eso? Es un mono. Tranquila. Tuvimos miedo toda la noche. En la noche oscura de la selva, todo sonido se convierte en una amenaza mortal. Empezamos a sentir un pánico distinto. De repente, algo se mueve a solo unos metros en la maleza. Recuerdo escuchar el ruido de las hojas. Parecía estar acercándose más y más. ¡Brandon! ¿Qué? Nos damos cuenta de que hay algo caminando alrededor. No tienen idea de qué es, pero la imaginación les dice lo que podría ser. Nuestra adrenalina estaba fuera de control. Cuando se acercaba, gritábamos y se detenía. ¿Qué es? Michael, Álvaro, entren todo lo que puedan al avión. Michael estaba ensangrentado y era una presa fácil, y Álvaro estaba inmóvil. Fuera lo que fuera, se fue. Pero todavía faltan horas para el amanecer. Michael está cada vez más débil y Brandon está desesperado por evitar que él pierda el conocimiento. Una señal clara de que el cerebro de Michael está apagándose y sus heridas lo están acercando cada vez más a la muerte. Él estaba muy mal y yo le gritaba. ¡Michael! ¡Michael! ¡No te duermas! ¡Michael! ¡Michael! Estarás bien. Solo quiero saber cómo estás. Creo que lo irrité mucho, pero no podía dejar que perdiera el conocimiento. ¡Michael! No me dejaron dormir. Me gritaban, Michael, ¿estás ahí? ¿Estás despierto? Michael. ¡Michael! Sabía que era lo correcto, pero yo no quería escuchar. Estaba muy enfadado. Déjenme en paz, solo quiero dormir. ¿Cómo estás? En la fría luz del amanecer, Brandon y Brandy saben que el tiempo se está agotando. Michael sobrevivió esa noche, pero su cuerpo cada vez tiene menos oxígeno. Su respiración es superficial y parece que está muriendo. Quédate aquí, amigo. Aguanta. ¿Sí? Creo que lo habríamos perdido en menos de un día. No sabía cómo íbamos a sobrevivir. Tenía una sensación paralizante de qué íbamos a hacer ahora. Han estado desaparecidos por 18 horas. Se estrellaron en una selva remota y no hay señales de ayuda. Toma esto. Gracias. Habíamos perdido la esperanza de que nos rescaten. Pensábamos que si íbamos a sobrevivir, sería gracias a nosotros.
Sigue ahí. No podemos quedarnos aquí. Estamos en una montaña. Hay un valle. ¿Por qué no bajamos allí y tratamos de encontrar un río y seguirlo? Si se mueven, corren el riesgo de perderse, sin garantía de encontrar el camino de regreso. Pero deben hacer algo. Si no hacen nada, Brandon sabe que Michael no sobrevivirá. Verse obligado a tomar las decisiones que determinarán si sobrevives o no es algo que no le desearía a nadie. Creo que tenemos que irnos. No estamos bien. Si nos quedamos, moriremos. No teníamos otra opción. Teníamos que hacer algo. Debíamos tomar ese riesgo. O de lo contrario, todos acabarían muertos. Michael, vamos a salir a ver qué encontramos. Michael teme que si se quedan atrás, él y Álvaro morirán. No. Repetía, no nos dejes, por favor. No quería quedarme solo, porque pensaba que si se perdían, no podrían volver. Me sentía mal dejándolos ahí, pero también sabía que no había nada más que pudiéramos hacer por Michael o Álvaro. No lograríamos nada quedándonos ahí mirándonos unos a otros. Quizás funcionaba, quizás era catastrófico. Recuerdo cuando se fueron. Me sentí completamente solo y vacío. Los demás se han ido en busca de ayuda, dejando a Michael y Álvaro impotentes y solos. Ni Álvaro ni yo éramos capaces de cuidar de nosotros mismos en ese estado. Ten cuidado. A los pocos minutos de salir del lugar del accidente, los tres se dan cuenta de la dificultad de la tarea que tienen por delante. Heridos, deshidratados y hambrientos, están vagando sin dirección en uno de los entornos más desafiantes del planeta. Hacía calor, sudábamos, teníamos sueño, estábamos heridos y no podíamos caminar. Brandon, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Había espinas no solo en el suelo, sino también por todos los costados. Espinas de 7 centímetros. No puedo hacerlo. Después de 1 hora de abrirse paso a través de la densa jungla, el grupo no puede avanzar más. Es evidente que han cometido un terrible error. Es terriblemente devastador saber que has tomado la decisión equivocada y que no hay nada que puedas hacer al respecto. Están completamente perdidos. No pueden avanzar y no conocen el camino de regreso. Sabía que estábamos en una situación crítica. Este puede ser nuestro final. Punto. ...22 horas desde el accidente.
Ya no podemos hacer nada en este punto. No podemos hacer nada por nosotros. No podemos hacer nada por nadie más. Estaba aterrorizado de que todo hubiera terminado. Los sobrevivientes sufrieron un grave accidente aéreo, pero perdidos, solos e indefensos, es la despiadada jungla lo que los matará. Había perdido toda esperanza. Todos estábamos heridos y exhaustos. No sabíamos hacia dónde íbamos. No había esperanza. En el sitio del accidente, Álvaro, inmovilizado por sus quemaduras, solo puede mirar cómo Michael apenas se aferra a la vida. Su pulmón colapsado hace que respirar sea doloroso. Su presión arterial ha caído en picada, y esto podría desencadenar un paro cardíaco fatal. Fue terrible. Sin duda estaba en caída libre. Si no me rescataban pronto, me quedaba muy poco tiempo de vida en ese estado. Michael ha perdido toda esperanza de que lo rescaten y se resigna a morir en la selva. Escuché voces que gritaban. Hola. Y de repente aparece un hombre entre la selva. Señor, por aquí. Estás a salvo. Un ejército de voluntarios de la Cruz Roja ha estado registrando el área durante 24 horas y finalmente ha encontrado el sitio del accidente. Empecé a llorar y fue el momento más emotivo de mi vida. No podía creer lo que estaba pasando. ¿Qué fue eso? A los demás, que creen que están perdidos, un golpe de suerte milagroso les salva la vida. ¡Estamos aquí! Como en Indiana Jones, aparece un tipo entre los árboles con un machete y una mochila. Contra todo pronóstico, un agricultor local y miembro del equipo de búsqueda literalmente tropieza con ellos. Fue la sensación más increíble que he tenido. Fue una alegría indescriptible. Oye, los encontramos. Fue un momento de euforia indescriptible. Recuerdo que no podía creerlo. Filmación real. Rescatados de la selva costarricense, Silka, Álvaro y Michael se recuperaron por completo. Creo que solo sobreviví gracias a la suerte. Tengo una hermosa familia, 2 hermosos hijos. Cuando las cosas se ponen difíciles, pienso, al menos estoy aquí. Las heridas de Brandon y Brandy sanaron y regresaron a Estados Unidos. Todavía están felizmente casados y tienen 2 hijos pequeños. No puedes pasar por algo así y no sentirte más cercano. Estaba con mi esposo. Él era mi familia. Nunca se alejó de mi lado y siempre me cuidó. Estoy muy feliz de estar aquí, de tener una segunda oportunidad y de tener a mi esposa y mis 2 hermosos hijos pequeños que me recuerdan por qué estoy aquí.